Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les traigo Naruto el genio Uzumaki, espero que lo disfruten. Esta teoría no es de mi propiedad, nombre y link del autor en la descripción. Traducción: la traducción es mía. Capítulo 47. La miraron, siguiendo cada movimiento enérgico mientras interpretaba su papel en este gran escenario. Una obra elaborada dirigida por una mezcla de vivos y muertos para producir un final que no se le permitió ver. El guión, si se puede llamar así, era un lío confuso que solo tenía sentido para aquellos que estaban al tanto de la verdad. Incluso entonces, tenía la sospecha de que ni siquiera ellos sabían, de verdad, cómo terminaría esto. Victoria o derrota, tal vez, pero eso era intrascendente. Los caminos hacia cada uno, los resultados persistentes, eso es lo que probablemente definiría el mundo en el futuro. Ella, tal vez, no se centró en ese hecho tanto como debería. Era demasiado fácil simplemente deslizarse en su papel e interpretar su papel, a veces el tonto, otras veces el titiritero. A veces, tenía problemas para recordar cuál era cuál y, lo que es más importante, cuál era ella. Por supuesto, de cualquier manera ella sabía que era suya y eso aseguraría que siempre tuviera una identidad. No importaba qué papel adoptara al final, siempre y cuando hubiera una constante que los conectara a todos con su vida pasada, con su vida actual y con su vida más nueva. Naruto, líder de los lobos, cumplió ese papel. Y ella, a su vez, le sirvió. Era una relación simbiótica, al menos a sus ojos, pero no se podía negar que había beneficios presentes para ambos. Sin embargo, podían discutir ampliamente sobre quién estaba obteniendo la mejor parte del trato. No es que a ella realmente le importara, nunca lo investigó tan lejos. Sabía que él era parte de su vida, una parte importante, y, a su vez, ella sería parte de él sin importar lo que hiciera falta. Se tenían el uno al otro, y eso era en lo que ella prefería concentrarse. Sin embargo, no le gustaba concentrarse en los ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Era de esperar que llamara la atención tanto con su acto como con el hecho de que ella era una de las dos únicas mujeres en este grupo de hombres de rango S, pero era de quien estaba recibiendo atención el principal problema. Podía soportar los ojos de los demás, y ni el Hashinista ni el Iwanin eran tan malos si se podían pasar por alto los tics verbales, es decir, la Sun y el flujo constante de vulgaridad, pero había un par que podía. No aceptar mirarla, especialmente si la mirada era lo que ella pensaba que era. Uchiha Fukin Itachi. Su hijo bastardo, traidor y asesino de parientes, no es bueno. Bueno, no era realmente un bastardo, había estado casada durante varios meses antes de que él fuera concebido, pero el sentimiento permaneció. Tener sus ojos fijos en ella era repugnante y la enfurecía sin fin, pero la idea de que él pudiera sentirse, de alguna manera, atraído por ella, le erizaba la piel. Ese pedazo de inmundicia nunca sería digno de ella, no después de lo que había hecho. Se dio cuenta de que no podía responsabilizarlo por completo, porque él no tenía idea de su identidad, aunque al principio parecía que podría hacerlo con lo mucho que la había empezado, e incluso ella tuvo que admitir la figura que cortó en forma extremadamente apretada. Según el estándar de Akatsuki, la capa era muy sexy. Ella podía entender, por supuesto, pero no le gustaba. De ningún modo. Aún así, podría tener sus usos. Si estaba interesado, era posible que hubiera bajado la guardia dándole la oportunidad de corregir su error. Aquel en el que ella lo trajo a este mundo. No solo le proporcionaría una oportunidad tanto de venganza como de vengar a su familia perdida, sino que también eliminaría a un miembro poderoso de Akatsuki, un grupo que podría resultar una amenaza para Naruto algún día. No se podía permitir que eso sucediera. Por supuesto, fue solo porque podía consolarse con el hecho de que esto era, al menos en parte, para Naruto, que incluso pudo considerar tal acción. Había muchas cosas que podían salir mal y el acto, en cualquier grado, era casi demasiado horrible para comprenderlo. Pero él contaba con ella y ella no estaba dispuesta a defraudar a su única persona preciosa. Es por eso que se encontró volviéndose hacia él, su lenguaje corporal no una vez rompió con el personaje, pero logró transmitir una vergüenza casi inocente. Cómo se las arregló era una incógnita, pero la forma en que rebotó sobre sus pies para hacer que sus caderas se balancearan ciertamente ayudó a distraer a cualquiera que pudiera pensar en reflexionar sobre el hecho. Si nada más, definitivamente aseguraba que ella tuviera su atención. Itachi-senpai, es tan vergonzoso cuando me miras así. Me estoy poniendo nerviosa. Cuando hubo una notable capa de color rosa en el habitual rostro estoico de Uchiha, sintió satisfacción y repulsión a partes iguales. Por un lado, por el momento, había logrado atraparlo con la guardia baja y le llamó la atención sobre el hecho de que ella era muy consciente de cómo a sus ojos les gustaba quedarse en su forma envuelta en una capa.
Por otro lado, la mierda traidora a la que había dado a luz era probablemente, como pensaba esto, creer que podría estar interesada. Estaba dispuesta a apostar que el hijo de puta tenía pensamientos sucios sobre ella incluso cuando se excusó apresuradamente de la habitación. Lo que hizo por su amado hijo. Será mejor que Naruto muestre su agradecimiento cuando se reúnan. Preferiblemente con mucho tiempo de abrazos. Mikoto amaba su tiempo de abrazos. Ignoró las miradas curiosas de los centinelas, al menos algunos de los cuales estaban tratando de ocultar sonrisas divertidas. Aún así, no intentaron detenerlo, así que al menos eso era algo. No sabía si era porque el jefe del clan le había otorgado permiso para visitar, porque algunos de ellos eran parte del culto aliado con sus fuerzas, o porque podían echar un vistazo a lo que llevaba y saber exactamente qué estaba haciendo hoy en su complejo. ¿Haces algo malo? ¿Estás tratando de acumular puntos para cuando lo hagas? Preguntó uno al pasar. Desde detrás de sus cajas de la panadería local, le disparó al hombre una sonrisa de satisfacción, pero no respondió de otra manera, continuando con su carga sin detenerse. No estaba esperando a un guía. De hecho, ignoró abiertamente al miembro del clan que había estado esperando para recibir a los visitantes en el interior de la puerta, ya que sabía a dónde tenía que ir. En parte por haber estado aquí antes y en parte porque tenía lobos que enviaban informes regulares que contenían detalles sobre todo, desde los platos más populares cocinados por el personal de cocina hasta el diseño completo de todo el complejo. Tendía a dar a alguien como él una ligera ventaja. Atravesando algunos pasillos utilizados principalmente por los sirvientes, es decir, miembros de la rama marcados como esclavos por sus propios parientes, llegó rápidamente a su destino. No sabía lo que realmente la llevó a la puerta al final, sus rápidos golpes en la madera. Qué extraño que las habitaciones aquí tuvieran puertas de madera mientras que las habitaciones normales solo tenían papel de arroz, o el olor de sus regalos. Independientemente, la puerta se abrió incluso antes de que sus nudillos dejaran la madera. Fue seguido, naturalmente, por un chillido de vergüenza. Si eso era por sus acciones o por darse cuenta de quién era del otro lado, él no sabía, pero ella parecía estar mejorando. El hecho de que fuera capaz de recuperarse rápidamente lo suficiente para formar palabras era prueba de ello. A Naruto-kun. Ella se movió como si estuviera a punto de abrazarlo, pero se detuvo al ver las cajas en su brazo. La confusión momentánea dio paso al reconocimiento y una ansiedad aún mayor se apoderó de ella. Prácticamente rebotando, lo arrastró a su habitación antes de cerrar rápidamente la puerta y moverse para quitarle las cajas. En el último segundo se detuvo, recordando quién tenía su premio, pero él solo le dio una sonrisa divertida que ella tomó como permiso para continuar. Moviéndolos de sus brazos a un escritorio bastante claro, no perdió tiempo en abrir la caja superior y contemplar la hermosa vista de los productos recién horneados. Tenía la sensación de que su presencia había sido completamente olvidada en comparación con la grandeza de los pasteles variados. Tomando asiento en su cama, esto era mucho más cómodo que el suyo, se dispuso a esperar. 10 minutos, y media caja, después tosió suavemente para recordarle su existencia. Otro chillido siguió mientras se giraba, luciendo muy como una ardilla culpable mientras acunaba su bollo de canela a medio comer con fuerza contra su pecho, completamente ajena al glaseado que cubría su suéter. «¿Supongo que te gustan mis regalos?», preguntó. La respuesta fue obvia pero preguntó de todos modos. En respuesta, asintió frenéticamente con la cabeza, con las mejillas demasiado llenas para hablar. No era Anko adorable pero era, bueno, Hinata adorable. ¿Eso solo significaba que los dos eran adorables o era algo más parecido a que ambos eran Naruto adorables, ya que él los veía como tales? Sacudió el pensamiento de su cabeza, podría meditarlo más tarde. Por ahora, sin embargo, su visita tenía más propósito detrás que alimentar el deseo insaciable de pasteles de Hinata. Aunque, hay que reconocerlo, probablemente fue más divertido. Recibí tu carta. Dijo simplemente. Hinata, que estaba en el proceso de tragarse su premio y lamentando no haberle pedido leche a otro miembro de la rama primero, casi se atragantó al recordarlo. De improviso, sus ojos se dirigieron al cajón de su escritorio, donde el pequeño frasco de sangre estaba inocentemente. O tan inocentemente como podría hacerlo un frasco de sangre de un compañero shinobi de Konoha. Entonces, tal vez no tan inocentemente, especialmente cuando podría usarse para vincularla con lo que sea que le haya pasado a Inoichi, los detalles aún eran bastante desconocidos en su mayor parte y la especulación corría desenfrenada a través de las vides de chismes alrededor de Konoha. Sin embargo, el hecho de que ella hubiera pensado en tal cosa era bastante impresionante.
La Hinata de antes, y la mayoría de sus compañeros de clase, sin duda, probablemente no se preocuparían por algo así todavía, pero para ser justos, había estado preocupándose por eso casi sin parar durante días. Sin embargo, era evidencia de que los lobos, o tal vez solo Naruto, se contagiaran de ella. En el mundo de Shinobi, eso no era necesariamente algo malo. Al menos no en este caso. Esperó hasta que ella se recuperó y se tragó por completo lo que probablemente había sido la otra mitad del rollo de canela que aún cubría su chaqueta con el glaseado. Si le decía eso a la pobre chica o no, esperaría. No había necesidad de avergonzarla ahora, podría usarlo en un esfuerzo por cambiar de tema más tarde. Probablemente debería comenzar por disculparme, que es, en parte, la razón por la que traje los regalos. No te he estado manteniendo al tanto de los acontecimientos de los lobos tan bien como debería haberlo hecho y probablemente te sentiste bastante perdido cuando recibió ese regalo en particular. Ella asintió con la cabeza en confirmación a pesar de que era innecesario y él le dio una pequeña y cálida sonrisa, algo para consolar a la joven inocente. Acariciando un lugar junto a él en su cama, le pidió que se uniera a él, y ella, sonrojándose profundamente, lo hizo. Ella no sabía qué papel jugaba en su vida, pero aún era un niño y estarían juntos en su cama, en su habitación, completamente solos. Por supuesto, siendo la hija del jefe del clan, esta era la primera vez que sucedía algo similar. Quizás si tuviera amigos varones, o incluso amigos, cuando era más joven, parecería menos íntimo y más informal. Desafortunadamente, Abrigado realmente la describió bien, aunque la inocencia que resultó fue sin duda linda. Cuando se las arregló para llegar a la cama y sentarse cerca de él, él extendió su brazo derecho y la arrastró hasta que sus piernas se tocaron y luego más hasta que su costado estuvo contra su pecho. Colocando su barbilla en su cabeza, lo cual solo era posible porque la niña pequeña estaba en ángulo, comenzó a informarla. Inoichi es un buen hombre. Él empezó. Y le tengo mucho cariño. Actúa como un jefe de clan y un padre cariñoso debería hacerlo, el único problema es que por esas razones no podía ignorarme. Tuvimos un alto el fuego, una tregua tentativa, y aunque él odiaba para romperlo, necesitaba saber lo que estaba haciendo para evitar tener a su clan y su familia en el camino. Hizo una pausa ahora, dándole tiempo para procesar sus palabras hasta ahora, antes de continuar. El problema ocurrió cuando sus esfuerzos por evitar ser el objetivo de nuestra ira terminaron provocando esa misma ira sobre él. ¿Qué hizo? No podía ver su rostro, pero estaba seguro de que estaba bastante rojo en ese momento. Ni siquiera era él, admitió. Había enviado espías para vigilarnos, nada que no se hubiera esperado de ningún buen líder, excepto esos espías, en su esfuerzo por evitar que conozcamos sus identidades y posiblemente atacar a su clan en represalia terminaron matando a mis hijos. 5 lobos murieron esa noche, robados de mí, todo para que uno de sus espías pudiera vivir para informarle. Loable, para un shinobi, pero como padre no puedo aceptar eso, no lo acepté. Inoichi ya había logrado sacar a su espía de Konoha y establecerse en otro lugar, lo que lo dejó como el único involucrado que todavía estaba por sentir mi ira. Tenía mucho respeto por Inoichi, pero eso solo aumentó cuando aceptó las consecuencias de sus acciones. No intentó escapar, no suplicó, e incluso cuando lo dejé capaz de sortear parte de su castigo, se negó a hacerlo. Úselo. Rara vez se ve una voluntad tan fuerte, tal carácter. ¿Qué fue lo que le hiciste? El resto tenía sentido, en cierto modo. Estaba bastante apegada a sus propios guardias lobo después de pasar tanto tiempo con ellos y sabía que la golpearían muy fuerte si la mataban. Ella podía entender su enfado y sabía que él nunca dejaría que aquellos que le hacían daño se fueran. La única pregunta era el destino que le había ocurrido al hombre del que hablaba también. Qué extraño que parecía maldecir y alabar al hombre que había acabado con la vida de aquellos a quienes consideraba niños. Por sus intentos de ocultármelo, le quité las piernas para que no corriera. Comenzó Naruto, consciente de la forma en que todo su cuerpo se tensó y comenzó a temblar contra él. Sus brazos, que nunca más podría levantar sus manos contra mis hijos. Finalmente, le quité la lengua, para que no pudiera ordenar a sus hombres contra mí. Una pieza, explicó además. Por la vida de cada lobo que robó. Acercándola más, finalmente terminó sentada en su regazo, con el rostro enterrado en su pecho mientras aceptaba lo que había hecho el joven al que actualmente se aferraba. Era horrible, absolutamente horrible, y le costaba trabajo aceptar que quien había sido tan amable con ella pudiera hacerle algo tan terrible a otro. Todavía está vivo, Corderito.
Trató de consolarla, frotando círculos tranquilizadores sobre su espalda y muy consciente del glaseado que ahora se estaba extendiendo sobre su propia ropa. Qué suerte tuvo de no haber usado sus pieles este día, limpiarlas hubiera sido horrible. Vivo y con su familia. Estaba feliz de recibir todo el castigo ganado por los miembros de su clan para que los demás pudieran salvarse. Al principio y al final, siempre fue por sus decisiones, no llores por él. Le tomó unos minutos, pero finalmente se calmó. Aún así, no hizo ningún movimiento para dejar su regazo ni alejarse del pecho en el que había enterrado su rostro. Inoichi, en ese momento, era un enemigo, una amenaza para mi manada, mi familia. Él pagó el precio, pero yo no le robaría a su propia familia. Por eso te di el frasco. Ella miró hacia arriba ahora, con el rostro lleno de confusión. Es una prueba del precio que pagó, la retribución por lo que hizo contra mi familia. Tú, Corderito, y los que te siguen aquí están protegidos por la manada. Ese frasco es para recordarte el destino que les espera a los que van contra nosotros. Para que pueda estar seguro de que haremos todo lo necesario para protegerlo. Por supuesto, eso no era cierto en absoluto. Había enviado la sangre a todos los aliados y ella era uno de ellos. Ella, sin embargo, era la única que no sabría para qué estaba destinado el regalo. También era la única a la que no necesariamente quería participar de la sangre. Ella todavía era tan dulce, tan inocente, y eso le gustaba. El hecho de que la hiciera mucho más fácil de dirigir solo ayudó. Entonces, cuando recibió la carta que expresaba su confusión, se dio cuenta de su error y se movió para corregirlo lo más rápido posible. Personalmente, a él le gustó bastante el giro que había logrado darle, considerando que se le ocurrió en el camino aquí. Es cierto que la razón principal por la que se detuvo en una panadería local fue para darse un poco más de tiempo para idearlo. Independientemente, parecía haber funcionado bastante bien, considerando todo, y el rostro confundido se había desvanecido en algo entre gratitud y admiración. Dioses de arriba, las acciones de su familia la habían dejado tan maleable. Estaba agradecido por eso, realmente lo estaba, ya que había llegado a disfrutar de su inocencia y la forma en que ella lo admiraba, pero aún era vergonzoso que los Hyuga dejaran a su heredera, incluso si sabían que esa posición eventualmente sería reclamada. Por los más jóvenes, tan desesperados por alguien que los guíe. Él sería esa persona, ese protector y guía que tanto necesitaba. El Corderito era una diosa para su pueblo y él su pastor. A través de ella, ganó una fuerza política formidable y muchos recursos, o, con el tiempo, lo haría, y, a través de él, ella ganó a alguien a quien admirar y que la cuidaría. Quizás no sea el comercio más justo, pero no se puede negar que ambos, de alguna manera, se beneficiaron del acuerdo. Incluso si solo uno de ellos fuera realmente consciente de ello. Aún así, no había ninguna razón para que ella supiera nada de eso, así que él solo le ofreció una suave sonrisa. ¿Tienes algo que podamos usar para convertirlo en un collar para ti? ¿Cordón o cinta quizás? Rápidamente, lo comparó con un conejo asustado, ella saltó de su regazo y comenzó a hurgar en los cajones hasta que encontró una cinta de seda blanca. Desde su posición en la cama, podía ver mucho más y tuvo que preguntarse si ella en algún momento había tenido el pelo más largo o si tenía la intención de hacerlo en el futuro. Su estilo actual era bastante lindo, pero a medida que crecía podía ver que era menos halagador, especialmente si se suponía que era una diosa. Mejor empezar pronto, entonces, necesitaría que ella mantuviera un firme control sobre esa posición en un futuro cercano. Cuando regresó a la cama, volviendo tentativamente a su posición en su regazo, y le entregó la cinta y el frasco, él comenzó a pensar en la mejor manera de convencerla. Lo obvio funcionaría sin duda, todo lo que tendría que hacer es pedirle que se lo cultivara. Aún más, podría simplemente decirle que lo cultivara y ella lo haría. Agregar la parte de que es para él iría más allá, por supuesto, pero ambos cayeron un poco. Sería preferible un enfoque más sutil, uno que hiciera más por mantener su posición en su vida. ¿Y qué mejor manera de hacerlo girar que como un cumplido que los lleve a pasar más tiempo juntos? Deslizó la cinta, ahora sujeta firmemente alrededor del vial, por su cuello, tomándose un momento para quitarle el cabello que le hacía cosquillas en la nuca. Tienes un cabello tan hermoso. Comentó en voz baja, recorriendo con los dedos. Con ella suficientemente distraída, continuó. Es una pena que no haya más, estoy seguro de que se vería increíble. Aunque supongo que es para mejor. Él suspiró. Sería un poco difícil para ti cuidarlo por tu cuenta con todo lo que te pido que hagas. Tendría que venir a ayudarte a cepillarlo con regularidad. La sintió tensarse un poco en su agarre antes de preguntar vacilante de verdad. ¿Vendrías a cepillarlo por mí? Absolutamente.
Estaría aquí todas las noches que tuviera la oportunidad de ayudarte con eso. Y si algo me detuviera, enviaría a Mai para asegurarme de que tú y tu hermoso cabello estén bien cuidados. Ella prácticamente se fundió con él con eso, sin duda pensando en lo agradable que sería tener a alguien allí para ella. Realmente era un estado triste en el que la habían dejado, pero él fue extremadamente afortunado de ser el que se colocó en la posición que le proporcionaba. ¿Estaba manipulando a la pobre chica? Absolutamente. Él tenía una utilidad para ella y su clan, algo que tener a ella y a su hermana bajo su control ciertamente ayudaría. Ese uso, por supuesto, aseguró que la cuidaran. Necesitaba a alguien, a cualquiera, en su vida que la guiara y él podía decir honestamente que era por su propio bien. Mejor él que alguien que se aprovecharía completamente de la chica. En su propia opinión, al menos. Sentada en su regazo como estaba, no podía ver la pequeña y victoriosa sonrisa que adornaba sus labios. Admitió plenamente haberla manipulado, sí, pero incluso él pensó que era una oferta triste, aunque ciertamente beneficiosa para él, lo fácil que era hacerlo. Ella era la diosa de su pueblo, venerada como la voluntad del destino dada a la vida. Para ellos, ella era una guía, un símbolo de luz y una garantía de que sus vidas estaban predeterminadas. Sentía que era una creencia extraña, pero si se consolaban pensando que sus vidas no tenían nada que ver con las consecuencias, ¿quién era él para decir lo contrario? No, su ceguera estaba bien en lo que a él respectaba, le permitía guiarlos y fomentaba su propia necesidad de él. Su necesidad de su pastor. Era un papel que estaba más que feliz de desempeñar. La oscuridad siempre la consumía, una presencia que la envolvía por todos lados y amenazaba con devorarla. Tenía la mitad de la mente en dejarlo. La otra mitad, sin embargo, protestó con vehemencia. Ella no pudo entregarse al olvido, todavía no, no después de todo lo que ya había soportado. Todavía estaba ahí fuera, sin duda necesitando su guía como siempre lo había hecho. Su lugar estaba junto a él, su eterna compañera, y nunca lo defraudaría cediendo a esta pequeña prueba. Ella había reaccionado exageradamente, lo admitiría, y le había costado, pero sabía que había aprendido de ese error, se dio cuenta de que tomar las cosas en sus propias manos era el curso de acción incorrecto cuando él estaba tan decidido a mantener el control. No, la forma de lidiar con cualquier problema futuro era simplemente dirigirlo como necesitaba ser para que pudiera hacerlo ella misma. Mientras se hiciera, ¿qué importaba realmente el método al final? Si simplemente tenía que jugar un juego un poco más grande para mantenerlo complacido, entonces que así fuera, estaba más que dispuesta a sacrificar la ilusión de control por él si eso significaba que podía mantenerlo. Él era mucho más importante para ella que una posición que jugaba únicamente para su propio orgullo. Ella estaría mucho más orgullosa de saber que él le pertenecía. Aún así, había poco que pudiera hacer, atrapada aquí para pagar penitencia por sus errores. Tan cerca que había estado día tras día y, sin embargo, su cárcel seguía sin cumplir su parte del trato. La tonta ya había intentado usar su poder contra su alcaide, y eso había sido inaceptable, pero ni una vez se había acercado a él después. Debería haber estado postrada ante él, suplicando piedad y entregándola de nuevo al cuidado de su guardián. En cambio, se asoció con los primeros enemigos del joven, enemigos, según había aprendido, que se habían ganado gracias a sus propias acciones, para su vergüenza. Había elegido mal, había actuado demasiado apresurada tanto cuando hizo su mudanza como después de que se descubrió y al final lo dejó con los resultados de ambos. Por eso, por supuesto, todavía pagaba por sus acciones, hasta que tuvo la oportunidad de compensarlo, de demostrar que todavía tenía sus mejores intereses en el corazón, aunque siempre lo había hecho, y que aún podía serlo. Confió en ser parte de su vida. Pero todo eso tomaría tiempo, tiempo que ella no tenía. Con cada día, sus posibilidades parecían reducirse exponencialmente y el conocimiento de que volvería a estar en su presencia bromeando, riendo y cenando en el maravilloso mundo que él había hecho todo para ella se había vuelto más parecido a un sueño lejano. Muy lentamente, sintió como si se despertara. Y cuando lo hiciera, todo estaría perdido y pasaría el resto de la eternidad atrapada en la oscuridad abandonada de este dios, para no volver a verlo nunca más. Eso fue inaceptable. Pero, ¿cómo podía transmitirle eso a la chica? En lo profundo de la oscuridad, Mito sonrió. Oh, tenía algunas ideas. Hizo una pausa en su paseo, la atención atraída por el familiar grito de perdón. Extraño, eso sonaba muy parecido a la heredera, pero por lo que él sabía, ella se entrenó solo con él. Quizás ella estaba buscando sorprenderlo durante su propia sesión la próxima vez.
Alterando su curso, llegó al jardín principal de Hyuga, consciente de los varios miembros de la rama que se habían detenido de manera similar para mirar. En realidad, era de esperar demasiado, especialmente cuando esta zona tenía tanto tráfico a diario. Aún así, para que hubiera captado completamente su atención significaba que debía haber sido interesante. Él estaba en lo correcto. Su hija menor, la heredera del clan Hyuga, se movió lentamente junto con su oponente, a la deriva en el sentido de las agujas del reloj en un círculo mientras esperaban una oportunidad para atacar primero o, en su defecto, la oportunidad de contrarrestar el movimiento de su oponente. Eso realmente no era tan interesante, aunque admitiría que era un poco extraño para Hyuga rodearse de esa manera, lo que pudo haber sido la causa del cambio, más bien fue contra quien se movió lo que llamó su interés. Genin Naruto, aliado de los lobos, se movió en perfecta sincronía con su hija, ambos sintiendo debilidades que explotar. Oh, y estaba sin camisa. Una rápida limpieza del jardín reveló que la prenda que faltaba estaba arrugada en el suelo, estaba cubierta de escarcha. Parpadeando 2 veces y activando momentáneamente su Byakugan, de hecho pudo confirmarlo como glaseado, aunque tal vez era glaseado, era difícil saberlo. De cualquier manera, podría explicarse fácilmente por las cajas cercanas. Su difunta esposa había sido tan golosa como la de su hija y, como resultado, él estaba muy familiarizado con las panaderías locales. Hablando de hijas golosas, Hinata estaba sentada al lado de las cajas mordisqueando algún tipo de pastel mientras sus ojos seguían cada movimiento de su invitado. Por una vez, su chaqueta no estaba por ningún lado. Si tenía que adivinar, probablemente había compartido un destino similar al de la camisa de Naruto. De hecho, estaba dispuesto a apostar que fue el mismo accidente el que se llevó ambas prendas. A Hinata siempre le habían gustado los abrazos, después de todo, casi tanto como los rollos de canela. Probablemente ambos habían tenido algo que ver con la falta de camisa de Naruto. Aparte de eso, todo lo demás parecía bastante sencillo, algo apoyado por la repentina embestida de Hanabi, con las manos apuñaladas para cerrar el Tenketsu. Y luego se movió. En oposición a la fuerza angular del Hadouken, su propio estilo favorecía las curvas suaves que, aunque quizás un poco más elegantes, no poseían menos fuerza, cada movimiento como una ola rompiendo. En verdad, una descripción digna de un Uzumaki. Sus antepasados estarían orgullosos. Sus movimientos, sin embargo, no fueron el centro de atención. Más bien, los resultados de esos movimientos fueron lo realmente importante. Después de evitar algunos golpes bien dirigidos de su heredera, Naruto fluyó hacia adelante y giró su mano izquierda hasta que la palma estuvo frente al hombro derecho de Hanabi. Su propia mano, lista para entregarle la justicia airada de Hyuga, se detuvo en su lugar, 2 dedos en su muñeca detuvieron su golpe y, mientras él continuaba alejando su brazo, lo redirigió. Ella se quedó completamente abierta y desequilibrada. No dudó en aprovechar eso. Con la palma derecha golpeando su esternón, fue enviada de espaldas sin aliento, mirándolo con los ojos muy abiertos. No era la Hyuga más hábil, pero era rápida. Eso tendía a ser más importante para el estilo que dependía de una gran cantidad de golpes precisos. Así que estaba diciendo que ella era una de las más rápidas del clan cuando se lo proponía. Ese no había sido el caso ahora, por supuesto, era solo un spar, pero todavía poseía una velocidad decente. Un ceño frunció el rostro de Yashi mientras veía al chico ofrecer una mano a su hija caída, una que ella, sorprendentemente, tomó sin quejarse ni engañar. Era una debilidad obvia que su estilo fuera tan rígido, la velocidad y la naturaleza peligrosa de esos mismos golpes trabajaban para igualarlo en un estilo sólido que se adaptaba bien a la mayoría de los oponentes, pero ver al chico moverse le recordó a Yashi que conocer a alguien más rápido podría negar la ventaja principal de Hyuga Shinobi. Más preocupante, sin embargo, era que Naruto tenía más que suficiente velocidad, pero también parecía moverse contra el Hadouken de su hija sin demasiado esfuerzo, como si supiera qué esperar y cómo debía reaccionar antes de que ella tuviera la oportunidad de atacar. Naruto sabía cómo contrarrestar el Hadouken y, a pesar de lo que parecía ser él enseñándole lo mismo a su hija, sus manos descansaban sobre las de ella mientras se paraba detrás de ella y la guiaba a través de una serie de movimientos que obviamente tenían la intención de bloquear los golpes en las áreas. Su clan usualmente apuntaba, era horrible ver un contador exhibido tan casualmente, y en medio de su recinto, nada menos. Naruto era su oponente en el juego, pero tenía que preguntarse. ¿Naruto realmente lo vio como un juego? Capítulo 48. El sol de la tarde era agradable contra su piel pálida, tocándola por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Lo cual era de esperar, por supuesto, ya que uno normalmente no salía sin camisa. O, al menos, no lo hizo.
En parte porque no tenía mucho tiempo para hacerlo y en parte porque las camisas eran bastante útiles para mantener su sello cubierto. Bueno, ambos, de verdad, pero estaban tan cerca el uno del otro que a veces podía ser difícil distinguirlos. Todavía. Cuanta menos gente los viera, menos preguntas llegarían, preguntas que realmente no debería estar respondiendo. La verdad sobre su segundo sello no debería ser conocida por los mortales e incluso los dioses estaban disgustados por su propia existencia. Eso lo recordaba de su tiempo con Mito. Mito, ahora había un nombre que no había escuchado ni pensado desde hacía algún tiempo. Ociosamente, se preguntó qué había sido de ella, aunque la respuesta era bastante simple. Ella estaba en su sello, el mismo lugar en el que siempre había estado. La única diferencia era que su propio sello ya no descansaba en el borde de ese. En realidad, eso no tenía mucho sentido, ¿verdad? No, los sellos todavía estaban conectados, tenían que estarlo, era el mismo sello, simplemente esparcido en dos ubicaciones físicas con dos sistemas de chakras separados para contener completamente a su prisionero. Ahora que lo pensó, ¿cómo funcionó? Dos sellos, podía entenderlo, pero por lo que sabía, ahora era un sello único en dos partes lo que mantenía a Mito encerrado. Quizás debería realmente investigar las artes del sellamiento, si tan solo supiera cómo funcionaría su propio sello. Su uso fue bastante simple, quería que algo sucediera y sucedió, pero se le escapó exactamente cómo fue y no se había preocupado antes con los detalles. Sin embargo, pensar en ello en términos del gran Kyuubi no Kitsune lo hizo sentir un poco más importante. Especialmente considerando que era portador de su sello. El mismo sello que ahora era casi indistinguible del sello que tomaría sus deseos y los traduciría en sellos funcionales siempre que tuvieran un componente base con el que trabajar. Eso podría salir terriblemente mal muy rápidamente si no tenía cuidado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué ahora le asaltaron estos pensamientos? Había estado experimentando con el sello para encontrar alguna manera de que Saiji y Mata agregaran y quitaran, respectivamente, sellos específicos, pero ni una sola vez se le había pasado por la mente un pensamiento similar. ¿Fue porque había pensado por última vez en Mito durante su pelea con su hermana y antes no desde que había encontrado a los lobos? Había estado simplemente tan lejos de su mente que no había considerado las consecuencias de alterar su propio sello, no es que tuviera la intención de eso, claro está, cuando todo lo que tenía que hacer era terminar. Tenía que preguntarse qué tan consciente tenía que estar para que el sello, que se alimentaba directamente de su sistema de chakras hasta donde podía decir, determinara que era un deseo válido suyo y cambiara las cosas sin que él lo supiera. Fue un simple sueño suficiente para que se pusiera a trabajar, liberando potencialmente el Kyuubi no Kitsune, convirtiendo el sello en una bomba impulsada por ella, o incluso destrozando el espacio y el tiempo. Los sellos, por defecto, se ocuparon de la manipulación de la realidad especial. Era un poder terrible, incluso en sus usos más básicos, uno que no podía subestimarse. Y, sin embargo, todo este tiempo no lo había dado por sentado, sino que no había considerado el verdadero poder que poseía. Quitar o modificar los sellos sería visto como un gran logro por el mundo, algo para lo que se requeriría un maestro de sellos más hábil, pero eso no era nada comparado con el verdadero, y ahora se dio cuenta del potencial absolutamente aterrador que tenía la tinta que se había aplicado a su brazo derecho. Por otra parte, tal vez debería dejar de hacerlo, aunque solo sea por un momento. Si esto tuviera un potencial ilimitado, ¿no sería mejor para él idear los usos que podría tener para él antes de enterarse de los supuestos límites que de otro modo podrían obligarlo a abandonar las ideas antes de probarlas o determinar que el sello no funcionaría realmente? Por lo tanto, producir sellos defectuosos que de otra manera hubieran sido perfectos. Sí, se permitiría tener un tiempo sin límites antes de aprender lo que otros sabían de las artes de sellado. Una vez que supiera que las cosas eran realmente posibles, no tendría que preocuparse por estar convencido de lo contrario y perderse oportunidades tan maravillosas. Un grito cercano lo sacó de sus cavilaciones, el de un niño pequeño. Curioso, y ahora notando todas las miradas que estaba recibiendo al caminar por Konoha sin camisa, decidió investigar. Un callejón trasero seguido de una calle lateral lo tenía en una de las carreteras menos demandadas de Konoha. Era curioso, ya que los edificios que estaban a un lado eran los mismos edificios del distrito del mercado. ¿Por qué no los habían construido espalda con espalda frente a la calle principal y cada calle directamente al lado de ella? Nunca lo entendería. Quizás la gente prefería que sus áreas de compras estuvieran abarrotadas y ruidosas. Por supuesto, eso realmente no era importante en absoluto.
Lo importante era la imagen de un joven Sarutobi sostenido en alto por lo que solo podía ser un Suna Shinobi. Una mujer joven, un poco mayor según sus estimaciones, estaba un poco detrás de él con los brazos cruzados y una cadera ladeada, esperando con impaciencia para poder continuar. Toda la noble rutina iba a ser un poco difícil de llevar a cabo con él sin camisa, tal vez debería adoptar un enfoque más de lobo. No, demasiado agresivo. Estos eran invitados de Konoha, después de todo, solo tendría que improvisar. Lástima, las cosas eran mucho más fáciles con un plan. Sarutobi. Llamó mientras caminaba más a la vista. Eso llamó la atención de todos allí, como era el punto, pero también les dio a los que eran lo suficientemente perceptivos un momento para darse cuenta de su situación. La rubia era una de esas personas y sus ojos rápidamente se dirigieron al joven que su hermano sostenía por la camisa. Hizo un trabajo extraordinario manteniendo la compostura, pero palideció notablemente. Invasión o no, con el actual Hokage siendo del clan Sarutobi, cualquier cosa en su contra era una mala idea. Entiendo tu deseo de dar la bienvenida a nuestros aliados a la aldea, pero quizás la próxima vez quieras hacerlo de una manera menos enérgica, ¿no? Konohamaru, que no estaba dispuesto a discutir en su situación actual, asintió rápidamente y, con el Suna Shinobi distraído, logró zafarse de su agarre. No perdió el tiempo en correr hacia la seguridad percibida de Naruto. Tu tío probablemente está invitando a su equipo a almorzar ahora, probablemente podrías lograr entrar en eso si eres lo suficientemente rápido. Ahuyentó al chico con esas palabras y solo él podía decir si era para conseguir una comida gratis o simplemente para escapar del área. Naturalmente, diría que era la comida, ya que no huiría, pero eso realmente no era importante. Tan pronto como Konohamaru se fue, Naruto volvió su atención al equipo extranjero y su rostro pasó de ser un anciano algo decepcionado pero no realmente molesto a una sonrisa, más bien una sonrisa de satisfacción, que solo podía describirse como cruel. ¿No eres el más inteligente, Bunraku? Podría haber sido una señal de que sabía qué clase de shinobi era o un golpe a su atuendo, ninguno de los cuales habría complacido al Suna Shinobi. Levantando la mano contra el nieto del Hokage y el sobrino de un ex guardián 12. Una muy mala idea. La sonrisa de Naruto se ensanchó un poco cuando el titiritero se dio cuenta de las posibles consecuencias de sus acciones. De nada. Dijo, llamando la atención sobre sí mismo. ¿Quién sabe lo que te podría haber pasado si no hubiera venido? Kankuro frunció el ceño e incluso su hermana parecía un poco disgustada con lo que estaba diciendo. A Naruto no le molestó la reacción. ¿Capitán? Preguntó, para gran confusión de los dos Suna Shinobi. ¿Te importaría ayudarme a iluminar a nuestros invitados? Sin dudarlo, un shinobi con la máscara de un lobo cayó de uno de los edificios del mercado y aterrizó junto a él. Los edificios solo subieron 3 y, en raras ocasiones, 4 o 5 pisos y había lotes vacíos entre el edificio y la calle lateral en la que se encontraban actualmente. Con todo, no fue un mal salto, pero lo más impresionante fue que pudo escucharlos desde esa distancia y estuvo dispuesto a responder a la solicitud de la pelirroja. Ninguno de los extranjeros se permitiría pensar en lo mucho que se parecía a su hermano y lo aterrador que era ver a alguien tan similar sonriéndoles. Por supuesto, Naruto-sama. Eso, más que la voluntad del hombre de responder a la llamada del joven, inquietó al mayor de los dos. Kabuto, más interesado en los títeres que en el mundo exterior, nunca se molestó con ninguna de las lecciones políticas. A ella, sin embargo, le gustaba considerarse más que familiarizada con aquellos de alguna importancia en el gran esquema de las cosas. Ni una sola vez había oído hablar de alguien con el nombre de Naruto y no podía pensar en ninguna razón para que un Anbu se refiriera a él con tanto respeto. La máscara de lobo pasó de estar apenas inclinada hacia el joven a estar directamente hacia ellos, probablemente justo entre ellos para conseguir ese efecto. Realizar tales acciones en un shinobi hubiera sido malo, un civil hubiera sido peor, pero elegiste a un estudiante de la academia perteneciente a un prominente clan shinobi al que pertenece el Hokage. ¿Y qué tan cerca estaban de que tomaras medidas? Preguntó Naruto, la sonrisa nunca dejó su rostro. Podríamos haber intervenido en cualquier momento. Respondió el lobo. Pero estaba reteniendo a mi escuadrón hasta que el titiritero lo golpeó. Kankuro, sabiendo lo cerca que había estado de hacerlo, se veía comprensiblemente incómodo. Su hermana, sin embargo, se centró en otra parte de su respuesta. Había dicho escuadrón, el chico lo había llamado capitán, probablemente estaban rodeados. Sus ojos se movieron de un lado a otro en un esfuerzo por localizarlos, mirando en áreas obvias y ridículas.
Al principio, no pudo distinguirlos en absoluto, pero casi como si supiera que ella estaba mirando, comenzaron a mostrarse lentamente sin salir por completo de sus posiciones. El color desapareció por completo de su rostro. No porque estuvieran rodeados, eso ya se había establecido, o incluso porque no pudo encontrarlos de inmediato, era un tipo de combate, no un sensor o rastreador, sino porque todos tenían exactamente la misma máscara, la de un lobo gruñendo. Estos no eran Ambu como ella, y sin duda su hermano, había asumido, no, eran lobos. El mismo grupo con el que su partidario de la invasión había elegido aliarse en su lugar. Un partidario que, si se le creía a su padre, le guardaba suficiente rencor a Konoha, que fue él quien propuso la invasión en primer lugar con el objetivo de borrarla de la existencia. De alguna manera, este grupo obviamente alineado con Konoha se las había arreglado para convencerlo de que abandonara esos objetivos porque servía mejor a sus propios intereses. No hacía falta decir entonces que era una idea terriblemente estúpida hacerles enojar dentro de su propio territorio. Casi como si sintiera su creciente inquietud en presencia de los lobos que se pusieron de pie al oír su voz, hizo un gesto con la mano en un gesto vagamente desdeñoso. Gracias por su ayuda, capitán, puedo tomar esto desde aquí. Con solo un asentimiento, el hombre obedeció, seguido rápidamente por el resto de los lobos. No la consoló tanto como ella hubiera creído que lo habría hecho. Porque mientras se habían ido, solo había ilustrado aún más el poder que este joven tenía entre ellos. Esa había sido una capitana que no era la más alta de las posiciones, pero ciertamente no un gruñido, lo que significaba que la persona parada frente a ellos con el aspecto de una versión sin camisa de su hermano menor no estaba baja en el tótem. No cuando les estaba dando órdenes durante lo que obviamente era una patrulla. Habían estado actuando bajo las órdenes vigentes, es decir, de patrullar, y sin embargo él lo había modificado y lo aceptaron sin cuestionar. Eso tuvo una influencia sustancial. Pero ella no tenía idea de quién era él. Y quizás por eso. Solo conocían un nombre en relación con los lobos, el propio Daimyo de Nami no Kuni. Tsukiyomi. ¿Creía ella que era él? Por supuesto no. ¿Caminar por Konoha sin camisa y no ser mayor que sus propios hermanos? Absurdo. El hecho de que Lobo se hubiera referido a él como Naruto-sama también ayudó un poco. No había forma de que alguien eligiera un nombre como ese para esconderse. Pensaría si ese podría ser el punto de elegirlo o no, pero ya se dio cuenta de que probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. El joven tenía una conexión con los lobos, eso era lo suficientemente bueno por ahora. ¿Tú, estás con los lobos, no? Ella cuestionó simplemente. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Quizás. Con el tiempo respondió, su sonrisa creció hasta recordar a los que miraban a un lobo que había acorralado a su presa. ¿Hay alguna razón que necesites saber? Mi padre está buscando ponerse en contacto con ellos. Un conocido suyo le informó que actualmente estaban detrás de ellos y le sugirió que hiciera lo mismo. Oh, interesante. La sonrisa desapareció de su rostro, dejando una expresión seria tan rápidamente que fue casi discordante. No me preocuparía por encontrarlos, si están interesados te encontrarán a ti. ¿Y cómo sabrían que estábamos interesados en primer lugar? Preguntó ella, una vez más ladeando una cadera y apoyando una mano sobre ella. Supongo que no se acercan a todos los que les atrapan y esperan que sean agradables, ¿verdad? Naruto se burló. Por supuesto que no, eso sería una tontería, pero, como dije, no tienes que preocuparte. La sonrisa volvió brevemente. Ellos ya saben que estás interesado. ¿Fue esa admisión, quizás, reconocer que él realmente estaba con ellos? ¿O era un indicio de que todavía estaban siendo observados? Anteriormente ya había demostrado que no podían detectar a los lobos ocultos, lo que significaba que era posible que nunca se hubieran ido. O, quizás, habían sido contactados por la misma persona que les sugirió a su padre el Kazekage, en cuyo caso confirmaría que él estaba, de alguna manera, asociado con el grupo. Ahora, supongo que eres el conocido de tu padre, dijo la palabra como si le divirtiera, girándola en su lengua y dejándola escurrir como si hubiera probado algo malo que nadie más sabía. Hice algunas sugerencias adicionales. Tengo mucha curiosidad por ver si esas también fueron escuchadas por tu padre. Bueno, sin duda ahora. Definitivamente una especie de lobo. Temari tragó saliva nerviosamente antes de responder, consciente de que no era la respuesta más favorable. No es exactamente del tipo que quieres dar en territorio enemigo, o lo que estuvo muy cerca de él. Mi padre estaba aceptando suficientes sugerencias, aunque hubo muchas que no lo hicieron. Es muy posible que ignoren los consejos que se les dieron.
Kankuro le lanzó una mirada, muy consciente de que prácticamente había admitido que la invasión aún estaba siendo planeada y sabiendo que sus palabras podrían haberlos encerrado en un curso de acción en particular, uno que podría tenerlos contra su hermano. Eso no era algo que ninguno de los dos quisiera, un asesino psicótico que podía aplastarlos con un pensamiento o no. Naruto, por otro lado, inclinó la cabeza una vez más. Tu padre pronto necesitará algunos aliados fuertes, no va a ser fácil mantener activa una aldea oculta cuando no tiene fuerza shinobi. Se dijo con demasiada claridad, la verdad más que una posibilidad, y ambos Sand Shinobi lo sabían. Su padre también era consciente de lo que las acciones del consejo podrían costarles, pero los tontos eran tan miopes y estaban desesperados por reparar los daños causados a su aldea durante años de negligencia de su daimyo que no podían ver que su camino terminaría solo en ruinas. Por supuesto, no todos estuvieron de acuerdo. Escabulléndose de su árbol en un flujo de arena, Gaara se paró frente a Naruto, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos verde azulado entrecerrados. Suna no necesita una fuerza shinobi. Declaró, su voz en algún lugar entre piedras moler y arenas movedizas. Me tienen patriótico. Comentó Naruto. Pero no suficiente. ¿Patriótico? No, pero mientras me proporcionen objetivos, me quedaré con ellos. Prefiero la arena y Sunagakure me conviene. Está bien, no es patriota, pero eso no cambia el hecho de que tú solo no puedes compensar las fuerzas shinobi ausentes de una aldea entera. En el mejor de los casos, serás reducido a una aldea menor. Entonces aplastaré todas las aldeas principales hasta que seamos las más grandes. Naruto dio una sonrisa divertida, no teniendo problemas para reconocer a un Jinchuriki cuando había estado en contacto con el Kyuubi. Qué arrogante debes ser, Shukaku, para creer eso cuando incluso la pequeña aldea de Takigakure posee a Biju más grande que tú. La mano de Gaara se disparó inmediatamente para agarrar su cabeza, el dolor se intensificó mientras su demonio interior se enfurecía. Kankuro y Temari retrocedieron hacia un lado de la calle, moviéndose ligeramente detrás de su hermano para que no fueran atrapados por ningún posible fuego cruzado. Madre, tartamudeó Gaara. Madre exige sangre. Naruto negó con la cabeza como si estuviera decepcionado por la respuesta. Entonces tu madre es una tonta. Con hábiles movimientos de su mano izquierda, las vendas que estaban siempre presentes en su brazo derecho se aflojaron y se separaron de la piel con facilidad. Los ojos verde azulado de Gaara miraron al shinobi frente a él justo cuando Naruto empujaba chakra a través de la matriz del sello que cubría su brazo, iluminándolo para que no se lo pasara por alto. Dentro del sello de Gaara, Shukaku se congeló inmediatamente. No sabía lo que estaba viendo su contenedor, siendo el menor de todos los Biju, pero aún así sus instintos le gritaban sobre el peligro que representaba para su existencia. Shukaku, más que nada, deseaba continuar en esta tierra. La arena que había comenzado a acumularse detrás de Gaara, lista para ser utilizada, de repente cayó plana, temblando como charcos en el suelo mientras la bestia de una cola también cobarde ante la amenaza desconocida. Esto fue mucho más allá de saber que iba a ser sellado o que uno de los otros Biju se enojara con él y buscara una recompensa, no, esto era algo que traspasó el reino de los dioses e incluso él podía verlo. No. ¡No! Los ojos verde azulados se abrieron más de lo que nunca lo habían hecho, mirando con incredulidad a su compañero pelirrojo. Mantente alejado. Su reacción trajo una sonrisa a los labios de Naruto, satisfecho de que parecía tan fácil intimidar al Biju que tenía demasiada influencia sobre su contenedor. Temari y Kankuro, por otro lado, sintieron que todo el calor abandonaba sus cuerpos, un pavor helado se apoderó rápidamente de sus almas. Gaara. Se las arregló Temari. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Mamá tiene cicatrices, asusta a mamá. Su respiración se volvió rápida y superficial, el pánico como si nunca hubiera sentido instalarse. Madre siempre había estado ahí para él, haciéndolo más grande que todo lo que lo rodeaba. No había nada que pudiera amenazarlo mientras permaneciera a su favor. O eso había pensado. Nunca antes se había sentido tan débil, tan vulnerable. Lo odiaba. Lo odiaba como nada antes. Pero por ahora conocía el miedo y su dominio que lo abarca todo. Previamente librado de su presencia, se encontró paralizado por él, sin comprender cómo se suponía que debía enfrentarse a uno de los instintos más viles de la humanidad cuando se lo habían quitado, hace tanto tiempo. Ella le teme a él, no dejaré que nos borre. Continuó, su voz frenética mientras sus extremidades temblaban con el deseo de huir apoyado por la adrenalina derrochada sobre los músculos congelados.
Por mucho que quisiera, no podía moverse, no en presencia de su primer depredador recordado. No mencionó el resto de las palabras de su madre, ya había sido bastante difícil encontrar la habilidad de hablar las demás. Y aunque el terror inicial de Shukaku fue malo, las conclusiones que sacó sobre la situación empeoraron todo. Los Biju no comprendieron nada más que el hecho de que ante ellos se encontraba una amenaza con un poder en los dominios de lo divino, en realidad solo había una conclusión que sacar de tal. Estaban en presencia de un dios. Gaara podría haber jurado que lo vio después de esa revelación. La sonrisa del ser parecía extrañamente puntiaguda y los ojos morados brillaron como una amenaza divertida, esperando que él se atreviera a hacer un movimiento contra ella. La piel, pálida como la luna, casi brillaba con el sol de la tarde y le daba una cualidad etérea. Terminado con el brazo que representaba símbolos que Gaara no podía esperar reconocer ardiendo con poder esperando escapar de la piel, la cosa frente a él de repente era una criatura por encima de su comprensión. El pelirrojo no entendería que estaba exagerando debido a la repentina oleada de miedo y el balbuceo del más débil y menos estable de los Biju que eligió creer. Solo entendería que su madre lo creía así y sus ojos lo confirmaron por sí mismo. No era rival para esta criatura, no se atrevería a hacer un movimiento aquí al aire libre cuando claramente lo estaba esperando. No, eso no conduciría a su supervivencia continua. Viviría ahora, escapando de su ira para respirar más, pero siempre sería una amenaza, un ser que podría aplastarlo a su antojo. Era una amenaza muy real, una que no se podía permitir que existiera, pero... por ahora. Solo hasta que Gaara tuviera alguna forma de garantizar su victoria contra él. Por primera vez desde su infancia, el joven realmente comenzó a pensar, comenzó a conspirar y comenzó a actuar como un shinobi en lugar de una fuerza de la naturaleza. Y así, Gaara, shinobi de Tsunagakure, decidió su primer movimiento. Cayendo como si fuera una marioneta cortada con una cuerda, aterrizó de rodillas y cubrió con su cuerpo, postrándose ante el depredador con la esperanza de extender su vida lo suficiente para eliminarlo. Sus hermanos protagonizaron, incapaces de comprender la situación o las acciones de su hermano. Eso estaba bien, no importaba, si deseaban enojar a este ser, eran bienvenidos. De hecho, eso era preferible, ya que entonces podría ser testigo de la fuerza de su oponente y obtener una idea de cómo podría provocar su derrota. Kankuro continuó luchando, moviendo su mirada de su hermano postrado al joven que causó tal evento y no pudo decidir el curso de acción. Su hermana mayor, afortunadamente, acudió en su ayuda. Nuestras disculpas, Naruto-sama, tomó prestada la forma de dirección que había escuchado antes. No pretendíamos faltarle el respeto. Rezo para que entiendas que los deseos de los Biju no son los nuestros y que no deseamos ningún daño para ti. Naruto le lanzó otra sonrisa aterradora antes de girarse y alejarse, envolviendo lentamente su brazo. Recuerden, entonces, portarse bien. Miró por encima del hombro una última vez y cada uno de ellos sintió como si estuviera mirando directamente a sus propios ojos. Porque los lobos estarán mirando. Y con eso, dobló por uno de los callejones para reunirse con el mercado. 3 Suna Shinobi se quedaron atrás para preguntarse a quién demonios acababan de conocer. Un golpe interrumpió su reunión, su secretaria asomó la cabeza para anunciar una visita. Bueno, en realidad no. Lo único que interrumpió fue el semicómodo silencio que había caído entre los dos ex rivales. Todavía lo eran, en cierto modo, pero el juego que jugaban en este punto era menor y se hacía más por costumbre que por cualquier otra cosa. Sí, envíalos. Hiruzen ni siquiera había estado prestando suficiente atención para escuchar el nombre de su visitante, su atención estaba más en el papeleo que estaba tratando de terminar ese día. Realmente no había tenido sentido posponerlo si él y Danzou continuaban la reunión a pesar de no tener nada más que discutir. Realmente fue la familiaridad más que nada lo que los hizo programar la misma reunión a la misma hora el mismo día de la semana durante las últimas décadas. Incluso si no equivalía a nada en estos días, el hábito estaba arraigado en este punto y simplemente no valía la pena la sensación de que algo estaba mal que acompañaría cualquier intento de cambiar las cosas en este momento. Por supuesto, el que entró en su oficina fue una grata sorpresa. En su mayor parte, de todos modos. Hiruzen todavía quería al chico pero estaba un poco desanimado por cómo estaba cambiando. El hecho de que había creado una brecha entre ellos cuando solía considerar al niño y su familia como suyos agregó más. Sin embargo, la oportunidad de verlo y posiblemente reparar esas relaciones siempre fue bienvenida. Ah, Naruto, buenas tardes. ¿Qué te trae a la oficina de un anciano en un día tan bueno?
Un poco más relajado de lo que estaba cuando Naruto tuvo la oportunidad de establecer su relación para cualquier conversación entre ellos, pero ese fue el beneficio de hablar primero. No es que realmente esperara que su propio tono se mantuviera durante toda la reunión, probablemente no duraría hasta la primera oración del joven. Okage-sama. Respondió Naruto, ignorando el hecho de que todavía estaba sin camisa y Hiruzen ni siquiera iba a preguntar, y comenzando en su tono completamente profesional. Una lástima, de verdad, Hiruzen, y sin duda Danzou, que se había vuelto para mirar al segundo invitado, no invitado, del Hokage, hubiera disfrutado de un juego de palabras con el joven. Antes de que pudiera pensar demasiado en eso, Naruto continuó. Las fuerzas de Suna se están preparando para moverse. No salió directamente y le dijo, pero estuvo muy cerca y marcó aún más el tono del encuentro de hoy. En su propio asiento, sentado en ángulo a la derecha del Hokage, Danzou asintió con la cabeza. Bastante, comentó. Hemos notado una mayor actividad de Suna durante semanas. Esto no es nada nuevo. Una ceja se arqueó como si preguntara si sabía o no de algo nuevo que agregar a lo que ya sabían. Planean que ocurra una invasión durante los exámenes de Chunin. Hiruzen parpadeó 2 veces mientras procesaba las palabras antes de entrecerrar brevemente los ojos a sus dos invitados. Al final, sin embargo, su rostro se relajó y una sola ceja se levantó en silenciosa pregunta. Acabo de encontrarme con los hijos del Kazekage. A pesar de sus mejores intentos, los shinobi, apoyados por el consejo, de Suna están planeando usar el tercer evento como tapadera. Ya me habían informado sobre la invasión planeada y estaba esperando para ver si Rasa lo cancelaría. Hasta ahora no ha tenido éxito. ¿Y cómo, Genin Uzumaki, te enteraste de esto? Tengo, amigos, más allá de nuestros muros que se enteraron de un partidario que iba a ayudarlos en este esfuerzo. Han sido persuadidos de reconsiderar sus acciones contra Konohagakure. El resultado de que retiraran su apoyo debería haber sido suficiente para disuadir a Suna de cualquier intento de hacerlo solo resultaría en la aniquilación de sus fuerzas shinobi y, en el mejor de los casos, condenaría a Sunagakure a una aldea menor. Y no sabrías por qué han continuado de todos modos, ¿verdad? Los de la arena suelen estar mucho más centrados en la supervivencia que en cualquier otra cosa y me cuesta creer que incluso en su situación tomarían tal apostar cuando las probabilidades están en su contra. Por supuesto, Okage-sama. Naruto hizo una reverencia que casi parecía burlona, pero Hiruzen estaba más complacido de que el joven estuviera expresando algo en su presencia en ese momento que irritado por cualquier insulto percibido. Están contando con el hijo menor del Kazekage. No es necesario decir nada más, ambos líderes entendieron de inmediato. Sabaku no Gaara. Murmuró Danzou. ¿Supone que confiarían nuestra destrucción a los Ichibi? Él resopló. Sin embargo, deberían saberlo mejor. Ichibi es de hecho formidable en comparación con los shinobi normales e incluso con otros Biju cuando está en casa en las arenas de Kaze no Kuni, pero fuera de su dominio su poder está severamente reducido. Jiraiya probablemente podría defenderse de él. Y tenemos a Naruto que ha sido entrenada para acceder al chakra del Kyuubi. Mito. Interrumpió Naruto casi antes de darse cuenta de que había hablado. Para los ojos levantados de Danzou, en realidad, simplemente había algunas preguntas que eran demasiado obvias para desperdiciar palabras, especialmente cuando los que hablaban tenían mentalidades tan similares. El Kyuubi se llama Mito y le gusta mucho la forma de su primer carcelero. Hay ligeras discrepancias para diferenciar entre los dos, pero el parecido es bastante fácil de ver. Cuando la ceja del viejo Sarutobi comenzó a levantarse con su propia pregunta, Naruto solo señaló el sello expuesto sobre su corazón que casi se había fusionado con su otro sello. Hiruzen asintió en comprensión. Naruto era el Jinchuriki, pero algunos sabían que dos llevaban el sello. Muy bien, continuó Danzou. Naruto ha sido entrenado para acceder al chakra de Mito y eso por sí solo probablemente será suficiente para derrotar al Ichibi. Suna es una tontería si creen que lo lograrán. Quizás no logren la victoria, pero todavía habrá un daño colateral sustancial en cualquier batalla de la que sea parte un Jinchuriki, especialmente en una tan inestable como Sabaku no Gaara, tendremos que encontrar una manera de minimizarlo si podemos eliminar esa amenaza por completo. Quizás pueda ayudar allí. Comentó Naruto, su mirada descansando sobre sus vendas. ¿Qué piensa Konoha acerca de tener un segundo Biju en su poder? Hiruzen lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza, pero en su asiento al lado Danzou solo sonrió. Oh, sí, Naruto sería un buen reemplazo cuando llegara el momento. Cat 49.
La emoción y la preocupación le impidieron quedarse dormida hasta altas horas de la noche, pero incluso entonces no hubo descanso por venir. Se sintió como si en el segundo que cerró los ojos se abrieron de nuevo, teniendo en cuenta el entorno que había visto pocas veces. Solo la primera visita había sido realmente beneficiosa para ella. El agua, turbia como siempre, se arremolinó alrededor de sus tobillos mientras se empujaba hacia arriba, notando distraídamente que, como de costumbre, nada del agua había empapado su ropa y se quedó perfectamente seca a pesar de haber podido sentir el agua fría correr. Era un espacio tan extraño, pero nunca debería haber esperado lo contrario. Después de todo, ella estaba dentro de un sello, el producto de una forma de arte dedicada exclusivamente a la manipulación del tiempo y el espacio. Si algún lugar fuera a desafiar la lógica, sería dentro de estos límites cósmicos artificiales. Dejando que sus ojos vagaran, notó que parecía más limpio que su última visita, no más limpio, esa era una mala palabra para usar considerando los escombros que cubrían el piso y los muebles rotos que asomaban como plantas extrañas luchando hacia un sol inexistente. Más ordenado, tal vez, lo describiría mejor, ya que los escombros se acercaron a los lados del sótano inundado para crear un camino despejado más profundo en las profundidades del sello. Sin nada que hacer más que seguirlo, rápidamente se encontró rodeada por acumulaciones cada vez mayores de escombros hasta que las dos pilas estuvieron tan cerca que cayeron una sobre la otra en un arco y formaron un túnel. No era un túnel largo, pero era suficiente para que uno se sintiera como si estuvieran entrando en otro mundo, especialmente considerando cuánto trabajo se había hecho dentro de esos límites. Qué extraño, pensó brevemente, que hubiera límites artificiales dentro de límites artificiales manipulados por poco más que tinta. ¿Cómo debe el universo agitarse con inquietud por el hecho de que su propia existencia haya sido violada así, con el mero propósito de contener una colección de energía? El hecho de que dicha colección de energía hubiera continuado con aún más límites que sin duda se considerarían innecesarios fue como echar sal en la herida. Es decir, si al universo le importara siquiera. Supuso que si no había hecho nada todavía, realmente no importaba. Apartando sus pensamientos de reflexionar sobre cómo el universo veía a los sellos y su uso por parte de la humanidad, en su lugar se fijó en la habitación, a falta de una palabra mejor, que había sido creada. Grandes trozos de concreto, algunos pasillos destrozados, o tal vez solo una base que se había roto en pedazos durante el desastre que había ocurrido entre el encarcelamiento del QB y su primera visita, que muy bien podría haber sido la misma QB, se habían dispuesto alrededor montones de ciervos en un gran círculo, actuando como paredes. En los espacios entre las piezas más grandes se apilaban restos más pequeños de la estructura que alguna vez había sido. Daba el efecto de un lugar que alguna vez fue grandioso y que se había reducido, en lugar de solo una pila gigante de basura como lo había visto en su primera visita. Sin embargo, como esa vez, el residente de este extraño lugar estaba en medio de todo. A diferencia de la última vez que se sentó en una silla de madera maciza, era un milagro que hubiera sobrevivido en tan buenas condiciones, teniendo en cuenta todo lo que los rodeaba, había sido muy afortunada de encontrar eso, que a su vez descansaba sobre una sólida pieza de mármol negro. Veces más grande que en todas direcciones, cubierto en no más de media pulgada de agua. Otra pieza de la piedra negra, aunque sustancialmente más pequeña, se había utilizado como reposapiés para evitar que los pies descalzos de la forma elegida del QB tuvieran que permanecer dentro del agua. Otras piezas de mármol negro, de todas las formas y tamaños, estaban esparcidas en algo que recuerda a un sendero de jardín, aunque sumergido en agua en lugar de estar colocado sobre la hierba. Al final, fue un lugar bastante interesante. Uno apropiado, pensó, para un sueño. Lo cual era bueno, por supuesto, porque en ese momento estaba reemplazando los sueños que debería haber tenido. Pasó un momento mirando hacia la oscuridad que colgaba sobre ellos, en esa nota, ¿de dónde venía la luz aquí? Era demasiado brillante y no pudo encontrar ninguna fuente. Ahora que lo pienso, toda el área en la que se había despertado también era así, pero ahora que se volvió demasiado para mirar fuera del túnel del que acababa de salir, estaba completamente oscuro. Qué extraño, antes de volver su atención al ser de este reino. Considerando todo, no parecía que tuviera mucho control sobre este lugar. Si lo hacía, las posibilidades de que se viera así eran realmente escasas, a menos que tuviera un gusto extremadamente peculiar. Por otra parte, estaba vestida con la forma de una mujer muerta que la había sellado dentro de sí misma hace décadas. Quizás el gusto peculiar era una forma demasiado suave de decirlo.
Aún así, ella era el único ser que residía permanentemente dentro de los confines del sello y aunque era la Kyuubi no Kitsune y había tomado una cantidad incalculable de vidas durante milenios, se sentía extraño pensar en ella como una prisionera cuando la prisión misma estaba atada a sus propias bobinas de chakra. A pesar de que el Kyuubi era de hecho una prisionera aquí, a Naruto realmente no le gustaba pensar en sí misma como una carcelera o, como prefería la propia Kyuubi, la cárcel. Los ojos se encontraron, azul contra carmesí, permanecieron en silencio, ambos esperando que el otro hablara. Como era de esperar, no era la entidad milenaria compuesta por energía sensible la que tenía el mayor problema con la paciencia y la voz de Naruto rompió el silencio que había colgado entre ellos. ¿Decidiste hablar conmigo de nuevo, Kyuubi? Preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué es? Quizás no era el mejor enfoque, pero siempre había sido bastante directa y se estaba perdiendo el sueño que iba a necesitar desesperadamente el día de mañana y la primera prueba de los exámenes de Chunin. Mito arqueó una ceja delicada, la sostuvo durante varios segundos y luego se movió en su asiento, adoptando una postura más parecida a la de reclinarse. El primer Jinchuriki del Kyuubi siempre había poseído un porte real y el Kyuubi, sin duda, lo logró muy bien. Buscó por todas partes a la reina de esta extraña tierra lista para juzgar a los insectos que se arrastraban a sus pies. Había una razón por la que había dejado de hablar contigo, niña. La voz era tan fría como Naruto había esperado y tenía un mordisco demasiado apropiado para su expresión actual. Era extraño pensar que se trataba de la misma mujer sollozando que había encontrado durante el viaje con su madre, el ser que había estado tan desesperado por ser devuelto a su hermano que estaba dispuesto a darle el control total de sus vastos poderes. Por supuesto, también había intentado usar ese mismo poder contra el hermano que el Kyuubi estaba tan desesperado por ser devuelto también. Era de esperar, de verdad. Fue un error, estaba enojado. Naruto resopló a la defensiva. Sabes cómo reacciona tu poder a la ira y yo había estado practicando cómo aprovecharlo durante años. Era una segunda naturaleza en ese momento. Y sin embargo, ese único error resultó en que Naruto-kun fuera herido. Podrías haberlo matado o, peor aún, haberlo alejado de nosotros de forma permanente. Naturalmente, había usado nosotros cuando en realidad se refería a yo, pero Naruto tenía que admitir que sería terrible no reparar nunca la relación con su hermano. A diferencia del Kyuubi, realmente no le gustaba llamarla Mito a pesar de, o quizás debido a, la forma que tomó, preferiría eso a la muerte de Naruto. Sin embargo, podía ver el razonamiento detrás de los sentimientos de Biju. Tenerlo fuera era una cosa con la que podía llegar a un acuerdo, pero tenerlo allí sin embargo fuera de su alcance sería un infierno especial. Para el Kyuubi, al menos, Naruto estaría bien mientras su hermano fuera feliz. No sería fácil, pero podría aceptarlo y continuar hasta que lograra reparar su relación, incluso si eso tomaba el resto de su vida y su objetivo nunca llegaba a realizarse. ¿Y ahora quieres hablar conmigo? Era tanto una declaración como una pregunta y fue suficiente para incitar al ser antiguo a continuar. Sí, ciertamente lo hago. El Kyuubi asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos en una expresión que parecía casi acusadora, como si Naruto hubiera cometido deliberadamente algún grave crimen contra ella. Conoces nuestro trato, sabes lo que quiero, tu progreso hasta ahora ha sido inaceptable. De hecho la Kyuubi se detuvo brevemente, la ira y la irritación en partes iguales cruzaban temporalmente su rostro. Es probable que estemos más lejos de la finalización de nuestro acuerdo que antes. Has retrocedido y es inaceptable. No es como si no quisiéramos lo mismo, ante la mirada de Kyuubi, corrigió su declaración. O, al menos, que nuestros dos objetivos coincidan para darnos a los dos lo que queremos de la misma acción. Es decir, reparar mi relación con mi hermano. Simplemente no es fácil cuando hay tan pocas oportunidades para interactuar con él. Quiero decir, se fue por un mes. Diferentes equipos ya son bastante malos, pero siempre se ha ido de viaje o en misiones con shinobi de mayor rango del que se ha hecho amigo. Una sonrisa cruzó los labios del Kyuubi. Exactamente. Prácticamente ronroneó en un discordante cambio de actitud. Eso me lleva a lo que quiero de ti ahora. Antes de que Naruto tuviera la oportunidad de protestar o expresar confusión sobre sus palabras, Mito continuó. Naruto-kun va a misiones con shinobi de mayor rango porque no tiene un equipo con el que realizar misiones. Si no me equivoco, estás a punto de conseguir un ascenso, ¿no? Naruto no era estúpido, quizás ingenuo, pero no carecía de inteligencia, y podía entender fácilmente a qué se refería el Kyuubi. En realidad, no fue tan mala idea. De hecho, sonaba casi perfecto considerando la situación actual.
Esto bien puede ser exactamente lo que necesitaba para comenzar a enmendar su relación con su hermano separado. Es decir, si logró llegar a Chunin durante el examen. Eso podría funcionar. Ella admitió, una expresión de esperanza y respeto a regañadientes cruzó su rostro. Sin embargo, tendría que conseguir la promoción. Aquí Mito sonrió de nuevo y, sin previo aviso, la energía carmesí brotó de las paredes, deslizándose a través de las grietas en los escombros apilados a mano para envolver por completo a la heredera Uzumaki. A diferencia de los intentos recientes de aprovechar el poder ella misma, no había un dolor ardiente que acompañara al manto de chakra puro. En cambio, el poder crudo energizó todo su cuerpo y envió cálidos escalofríos de placer por su columna. Una neblina, densa y sofocante, se instaló sobre ella, ralentizando todo mientras sus músculos, tensos y listos para actuar, se sentían como si se hubieran relajado más completamente de lo que nunca lo habían hecho. Era un poder terrible, el bondadoso hombre sacrificaría mundos para obtenerlo, y en este mismo momento corría profundo por sus venas listo para ser dirigido como ella lo deseara. Otro escalofrío recorrió su cuerpo, los músculos sufrieron espasmos incluso cuando parecían derretirse mientras los nervios se disparaban por sentimientos de placer que solo podía describir como correctos. Así es como se suponía que debía ser, esta era la verdadera naturaleza de una Jinchuriki, y no había sacrificios por encima de ella, anfitriona de las 9 colas. Con la rapidez de ser arrojada a un océano helado y atrapada bajo el hielo sin previo aviso, el poder se desvaneció y su cuerpo se tambaleó en un calcetín. El vacío carcomía la cavidad de su pecho, el hambre de estar completa de nuevo, y de inmediato Naruto se dio cuenta de lo horrible que era ese poder. Esa no había sido la cantidad mínima que había practicado aprovechar ni había sido la energía descontrolada la que se rebeló contra ella cuando el Kyuubi dejó de ayudarla en el control del poder volátil. No, esta había sido su verdadera forma, algo que nunca antes había encontrado. El Kyuubi, su actitud y sus acciones parecían mucho menos extrañas si hubiera poseído ese terrible poder durante toda su existencia. Un estremecimiento, esta vez de horror, recorrió su cuerpo. El solo hecho de imaginar cómo una vida de ese poder podía torcer a una persona la enfermaba, porque solo había estado bajo su influencia durante unos lamentables momentos. Y honestamente estaba tratando de pensar en cosas que no estaría dispuesta a sacrificar para volver a tenerlas. Se dio cuenta de que ese poder, comprendiendo en su mente que había eludido a algunos durante siglos, no estaba destinado a los humanos. De hecho, iría tan lejos como para decir que ningún ser humano podría realmente aprovechar ese poder, porque en el segundo que lo hicieran se convertirían en otra cosa, algo doblado y retorcido hasta que fueran poco más que un recipiente para el chakra sensible que fluía entre ellos. Su carne y consumió su mente con palabras suaves de malicia y promesas vacías de grandeza. Y no fue una sola voz la que susurró eso, porque un gran anfitrión corría dentro del poder, cada voz arrastrándose para ser escuchada sobre la de sus compañeros. El Kyuubi, su personalidad, al menos, había nacido de eso. De repente, ella no parecía tan mala. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del mismo ser que había estado contemplando y, de repente, se encontró luchando por recordar sus pensamientos anteriores, aunque estaban en el fondo de su mente, rogando ser recordados con tanta urgencia que casi entró en pánico. Las palabras que continuaron saliendo de la boca del Kyuubi, sin embargo, los alejaron más. Ese, niña, es mi poder. Los ojos del Kyuubi brillaron peligrosamente con una velada diversión que puso a Naruto al borde por razones que estaba segura que se suponía que debía poder identificar y, sin embargo, lo único que pudo pensar fue un respeto a regañadientes y un sentimiento que estaba tentada a sentir. Camaradería de etiquetas. ¿Qué había provocado eso? Y durante los exámenes, es tuyo. Poder, sí, eso es lo que acababa de sentir, pero ¿por qué no era más que un borroso recuerdo de calidez y placer? ¿Era esa la verdadera naturaleza de su chakra? ¿Fue así como lo sintió el Kyuubi? No es de extrañar que se considerara superior a todos los demás. Ella también lo haría si su propio chakra la mantuviera siempre en la nube 9. Espero que hagas Chunin para que podamos reunirnos con Naruto-kun. Echaba de menos la forma en que la lengua del Kyuubi salió disparada para lamer sus labios. Y una vez que lo hagamos, podrás tener el poder de forma permanente. No lo necesitaré una vez que lo tenga. Había algo mal aquí, ella lo sabía, pero el único pensamiento que podía reunir sobre el tema parecía demasiado pequeño para ser un problema. Aún así, el sentimiento la fastidiaba y por eso dio su voz de pensamiento. Naruto ni no es un objeto. Ella insistió. Mito sonrió con indulgencia. Por supuesto no.
Ella estuvo de acuerdo cuando Naruko se deslizó de la resma de su sello al reino de sus sueños, la voluntad de Mitos ya no la anclará a este mundo. Es mucho más precioso de lo que cualquier simple objeto podría esperar ser. Naruko asintió distraídamente mientras la oscuridad se apoderaba de su vista y desaparecía del sello. La sonrisa de Mito la siguió, los ojos rojos brillando en victoria. Las cosas finalmente estaban comenzando a ir bien para ella. Era la primera vez en muchos días que se permitía dormir hasta tarde, ya que se habían ocupado de la mayoría de las cosas que necesitaban su atención entre los Yamanaka y su propio clan, así que, naturalmente, un ruido apresurado la despertó de su sueño. Resonando por la casa. Con un gruñido, se dio la vuelta y trató de volver a caer en el dulce abrazo del sueño, pero fue rechazada por pasos fuertes justo afuera de su puerta. Con una mirada al reloj que marcaba las 11, ¿qué hora tan impía? Se rindió a su destino entre el mundo de la vigilia. El incidente reciente de Inoichi, uno sobre el que todavía se negaba a comentar, incluso con su clan a través de sus técnicas mentales, había sido la última de las cosas de las que tenía que encargarse del clan Yamanaka, y era necesario hacer arreglos para acomodar al hombre recientemente lisiado. Y garantizar la transición más fluida para que su hija tome su puesto. Al ver lo mucho que la chica ya había estado involucrada, no había resultado demasiado difícil, pero aún estaba más por encima del lío que ya había estado tratando de aclarar, es decir, el hecho de que el clan estaba a punto de desmoronarse. Cuando ella intervino. No le habría molestado si su estratagema para atraer a su hijo de regreso a la familia hubiera tenido éxito, pero era difícil pensar que valiera la pena el esfuerzo, y el dinero, se estaba hundiendo en eso cuando todo lo que tenía que hacer espectáculo durante más de un mes ahora eran bolsas debajo de sus ojos y control sobre un clan que había perdido la posición que alguna vez tuvo. Agregando todo eso al hecho de que tomar el control del clan en realidad había irritado a su hijo, que tenía sus propios planes para su futuro y detestaba dejar que alguien le diera forma a su trabajo, realmente había sido una idea terrible. El hecho de que otros clanes ya no fueran tan amistosos, temerosos de caer en el mismo destino, también había reducido los aliados potenciales. Ver que esos aliados representaban clanes enteros, una gran parte de la población shinobi, significaba que no tendría mucha ayuda para ganarse el favor de su hijo nuevamente. No es que hubiera estado haciendo mucho en ese frente últimamente. No solo se estaba quedando corta en ideas, sino que se había visto absolutamente abrumada por la administración de dos clanes. Uno de los cuales era rico pero sin muchos miembros y en extrema necesidad de restablecerse como una fuerza prominente en el mundo, y el otro era un clan de varias docenas sin casi ningún apoyo financiero y en quien el público había comenzado a desconfiar debido a las cuidadosas manipulaciones de un grupo al que habían cabreado yendo contra su hijo. Por supuesto, esa era la misma razón por la que se había metido en este lío en primer lugar. En el futuro, tal vez debería dejar la venganza a esos lobos y, en cambio, centrarse en su bienestar y felicidad. No tenía sentido desperdiciar el esfuerzo que podría gastarse en él si iban a asegurar que cualquiera que fuera contra él sufriera. Ella realmente no sabía cómo sentirse acerca de alguna organización secreta que se asociara con su hijo, pero al menos lo estaban cuidando. Tenían su gratitud por eso, al menos. Realmente necesitaba pensar en alguna forma de traerlo de regreso a la familia, incluso como un amigo de la familia. En este punto, ella realmente no era tan exigente. Tal vez podría dedicar el día de hoy, ya que la habían robado tan groseramente de su dulce descanso, ideando formas de demostrar lo mucho que él significaba para ella. Para ellos, en realidad. No había visto mucho a Naruto debido a su carga de trabajo. Tal vez podrían ponerse al día y hacer un poco de unión para encontrar formas de hacer que Naruto vuelva a sus vidas. Hablando de Naruto pensó mientras pasos, una vez más, golpeaban ruidosamente más allá de su puerta. ¿Qué diablos está tramando? Sin molestarse en vestirse apropiadamente, iba a ser un día de ocio, maldita sea. En su lugar, envolvió su edredón rojo bastante esponjoso alrededor de sus hombros como una bata. Satisfecha por la relación comodidad/esfuerzo, se frotó los ojos con lágrimas en los ojos mientras iba a abrir la puerta de su dormitorio y casi choca con su hija que regresaba. Una mancha naranja y rubia pasó a su lado, evitando por poco una colisión, y continuó con un distraído morning. Parpadeando después de la figura que se alejaba, Kusina se encogió de hombros y comenzó a caminar lentamente por el pasillo, con su edredón en un largo camino detrás de ella. La cocina estaba hecha un desastre. No había otra forma de decirlo.
Las herramientas Shinobi estaban esparcidas por todas partes, el desayuno estaba en proceso de ser preparado en varios lugares, las raciones estaban colocadas junto a suministros suplementarios frescos, y su hija se apresuró a revisar todo 3 veces. Kusina ni siquiera quería pensar en la pila incómodamente grande de notas explosivas junto al papel listo y el tintero medio vacío o los suministros médicos que duplicaban el número total de artículos que se estaban preparando, la mayoría de los cuales eran pastillas de chakra y analgésicos. Kusina no podía imaginar lo que podría estar haciendo su hija. Incluso una misión extremadamente larga para un Chuunin, que su hija ciertamente no era, no debería requerir tales provisiones. Ociosamente, se preguntó si Kakashi estaba haciendo sus payasadas habituales y haciendo las cosas solo para meterse con todos a su alrededor. Que su equipo creyera que iban a una misión durante el próximo año y medio y necesitaban estar listos era algo que, desafortunadamente, podía verlo hacer. También llegaría tarde antes de burlarse de su equipo por creerle. Y luego, una vez que no le creyeron y se negaron a empacar, se sacaría una misión de su trasero solo para que pudieran sufrir por no seguir las órdenes. Por lo general, un pensamiento divertido, pero no cuando uno de sus hijos estaba en su equipo. ¿Tienes suficiente, Girasol? Preguntó, arqueando una ceja. Si las arcas de Uzumaki estaban menos llenas, es posible que le preocupara la gran cantidad de suministros que había reunido su hija. Esas raciones secas no eran sabrosas, pero eran muy caras, tal como se podía esperar que fuera cualquier cosa que pudiera salvarle la vida. Aparentemente su entrada había pasado desapercibida, probablemente porque no había estado en casa tan tarde en la mañana en bastante tiempo y no se esperaba que estuviera presente en absoluto, cuando su hija se dio la vuelta y agarró un kunai, casi dejando caer el huevos que había ido a empezar a cocinar. Bueno, al menos entrenar con Kakashi fue inductivo para mantenerte alerta. No había muchos genin que se tomaran las cosas lo suficientemente en serio o que tuvieran la experiencia para ir directamente a un estado defensivo. O tal vez eso fue solo aquí en Konoha. La paz hizo maravillas para la población, el patriotismo y la economía, pero no tanto para quienes se esperaba que mantuvieran las cosas así. Fue un ciclo desafortunado, durante el cual Konoha había tenido la suerte de mantenerse en la cima. Desafortunadamente, cada giro parecía debilitarlo. Que no podía decir al menos eso de los demás, cada generación de shinobi era menor que la anterior, pero parecía más notable aquí en las hojas. Kaka-chan. La mano con el kunai soltó la hoja y en su lugar pasó sobre su corazón mientras intentaba nivelar su respiración. No me asustes así. Una pequeña sonrisa se curvó en sus labios. Lo siento, esa no había sido la intención. Agitó un brazo para abarcar las diversas pilas esparcidas por la habitación. ¿Crees que tienes suficiente? Naruko dejó pasar una mirada crítica sobre lo que había reunido antes de fruncir el ceño. No. Resopló mientras dejaba los huevos e hizo otro viaje más hacia el interior de la casa. Salió con una caja. Kusina se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas y era, de hecho, una caja completa de raciones. Precariamente equilibrados encima estaban los botiquines de primeros auxilios comprados en la tienda, tanto shinobi como civiles, y colgada sobre su espalda había una vieja bolsa de lona. Fue solo cuando dejó la carga en sus brazos que Kusina pudo ver el contenido de la bolsa. Estaba lleno de kunai, shuriken y alambre de metal. La matriarca del clan tuvo que negar con la cabeza. Fuera lo que estaba planeando, esto era excesivo. Es cierto que tenía que admirar cómo, a pesar de estar tan lleno de objetos afilados y puntiagudos, no parecía haber un rasgón o agujero en toda la bolsa. No había aprendido ese truco hasta mediados de Chuunin y no era algo que recordara haber cubierto con ella durante su viaje. ¿Para qué diablos te estás preparando, Sunflower? Kakashi los llevará a todos a una excursión de pesca de 3 meses en las costas de Kumo. Lo triste era que podía imaginarlo haciéndolo solo para divertirse. Al bastardo ni siquiera le gustaba pescar, para el caso. Naruko pareció sorprendida al principio antes de que la comprensión cruzara su rostro. Ah, es cierto. Ella proclamó. Has estado ocupado, así que nunca tuve la oportunidad de decirte que nos habían inscrito en los exámenes de Chunin. Hoy es el primer examen. Kusina parpadeó una, dos y luego una última vez mientras procesaba lo que le habían dicho. Los exámenes de Chunin. Los malditos exámenes de Chunin, y su hija era parte de ellos. Pequeñas medidas de culpa le roían el pecho. Si hubiera estado más cerca, habría podido ayudar a Naruko a prepararse para tal tarea, especialmente considerando lo pronto que estaban participando. Ni siquiera habían sido un equipo durante medio año y se esperaba que superaran esto.
No, este era Kakashi, probablemente esperaba que fallaran. Si ella era generosa, podría decir que él lo usaba como una experiencia de aprendizaje, aunque era mucho más probable que estuviera tratando de que dejaran su estilo de vida shinobi para que no tuviera que lidiar más con su equipo. En ese caso, él no tenía toda la culpa, porque era bien sabido que no quería tener nada que ver con los equipos y todos los que lo conocían podían decirle que sería mucho mejor si tuviera un solo aprendiz. Los aprendices eran raros, sin embargo, y Konoha siempre había presionado por equipos siempre que era posible para garantizar una camaradería adecuada. Era probable que su propio hijo hubiera sido aprendiz porque había demasiados graduados, pero luego se encontraron con el problema de que no había suficientes maestros. Ella estaba disponible, por supuesto, pero sus estilos personales diferían demasiado para una relación adecuada entre maestro y aprendiz. Él estaría condenado a nunca alcanzar su máximo potencial y ella solo podría transmitir una parte de su propio estilo a alguien que no fuera compatible con él. Si ella y Kakashi hubieran tomado el lugar del otro, eso podría haber funcionado. De hecho, aún podría hacerlo. Dejando de lado ese pensamiento por el momento, definitivamente para pensar en él más tarde, se concentró en su hija mientras recorría la cocina. ¿Oh? ¿Tan pronto? Kakashi debe tener mucha fe en tus habilidades. Comentó Kusina, aceptando con gratitud una taza de café aunque pareciera que se movía el límite entre lo caliente y lo tibio. Ante esto, Naruto frunció el ceño nuevamente antes de suspirar. Supongo que sí. Ella admitió. Pero solo en mí y en Sasuke. Incluso entonces no parece esperar mucho de nosotros y se lamenta de que no somos Naruto ni. No creo que él tampoco esté tan familiarizado con sus habilidades, solo lo usa como una cifra que siempre nos supera y una excusa para decepcionarnos en todo lo que hacemos. Naruto se dejó caer en una silla con su propia taza de café, probablemente más fría que la que le acababan de servir a Kusina de la olla, y una tostada medio atascada. Ni siquiera se dio cuenta de que el brindis no estaba terminado hasta que dio un mordisco y suspiró derrotada, sin tener la energía para corregir su error en ese momento. Honestamente. Ella continuó. Creo que está amargado porque no consiguió a Naruto ni en su equipo o la oportunidad de convertirlo en aprendiz. Se suavizó un poco, pero estaba bastante irritado el día que nos dijeron a nuestros equipos. Ociosamente, Kusina archivó eso para su sesión de pensamiento más tarde ese día. ¿Kakashi había estado mucho en contacto con él mientras estábamos fuera? Preguntó Kusina. Es posible que hayan estado entrenando juntos o incluso planeando hacer misiones juntos. No, por lo que parece, diría que solo se encontraron de vez en cuando, pero fueron en términos amistosos sin saber cuán cierto era. Naruto eligió sabiamente no informar a su madre de los crímenes que su sensei aparentemente no había cometido. Solo fue testigo de la comisión de su hermano, pero también participó. Es un poco extraño que estuviera tan decidido a tenerlo en el equipo entonces. Naruto simplemente se encogió de hombros. Supongo, pero en realidad es asunto suyo más que cualquiera de los nuestros. Haré todo lo posible para convertir a Chunin y luego habrá un estudiante menos del que tenga que preocuparse. Kusina pensó que era simultáneamente muy maduro y bastante deprimente escuchar a su hija decir eso. Kakashi realmente no estaba hecho para ser profesor. Aún así, su hija iba a aprovecharlo al máximo y continuar con la verdadera moda Uzumaki. Kusina le sonrió con orgullo. Esa sonrisa solo aumentó con lo que dijo su hija a continuación. Además, si soy Chunin, entonces puedo aceptar misiones, lo que significa que Naruto ni no tendrá que esperar a que ninguno de los otros Chunin esté disponible. Y aún así, pensó Kusina, se volvió aún mejor. Y si incluso uno de nosotros se convierte en Chunin, es posible que podamos sustituirlo por Naruto convirtiéndolo en un equipo de Genin y dándole una oportunidad en el próximo examen. Kusina ya había planeado disfrutar de los exámenes de Chunin, contenta de tener la oportunidad de relajarse después de tanto tiempo, pero después de escuchar no solo que su hija iba a ser parte de eso, sino que su éxito podría ayudar a su hijo separado, Kusina se alegró infinitamente de ella. Recibió asientos reservados como jefe de clan. Anteriormente, todos sus intentos se habían sentido como si estuviera tratando de devolver a su hijo al clan, lo cual, seamos sinceros, lo estaba haciendo, pero ahora parecía que las situaciones podrían usarse tanto para beneficiarlo como para acercarlo a uno de los únicos miembros del clan. 2 miembros estaban cayendo en su regazo. Quizás había algo de esperanza después de todo. Kurenai no debería haberse sorprendido de que Anko estuviera presente en el salón Jounin con los otros sensei que tenían equipos compitiendo a pesar de no tener un equipo propio.
Tampoco debería haberse sorprendido de que la mujer de pelo de piña hubiera roto las reglas y traído consigo un genin. Que genin ni siquiera debería necesitar ser especificado considerando que solo había uno con el que Tokubetsu Jounin alguna vez se asoció. El joven levantó un brazo en algo más parecido a un saludo que a un saludo, pero de alguna manera se las arregló para no ser ninguno de los dos al estilo de Kakashi. Por supuesto, ella ni siquiera había considerado que sería posible que él estuviera presente durante los exámenes de Chunin. Su falta de equipo se le había olvidado por completo, especialmente cuando él siempre estaba en misiones. Tomando asiento a su derecha, y evitando el intento de Anko de abrazarla a través del joven sin levantarse, le dio una breve sonrisa antes de buscar en la habitación a sus otros ocupantes. Konoha, al menos, parecía estar presente. Realmente no podía hablar por los competidores extranjeros ya que no había prestado suficiente atención al número de participantes. Tampoco era que a ella realmente le importara mucho, solo significaba que menos personas lastimaran a su equipo. Claro, otros equipos de Konoha no serían fáciles con ellos, pero ella estaba segura de que ninguno de ellos tenía ningún deseo de mutilar o matar permanentemente a ninguno de sus compañeros. Por otra parte, podría estar equivocada, pero eso realmente no era algo en lo que quisiera insistir. Volviendo su ojo a los dos más cercanos a ella, solo pudo girarlos ante la imagen de Anko agarrándose con fuerza al pelirrojo genin como si necesitara consuelo después de su rechazo. Naruto estaba haciendo su parte bastante bien dándole palmaditas en la espalda. Se veía un poco aburrido, pero había una pizca de leve diversión en sus ojos. No a muchos de su edad, y algunos mayores, en realidad les importaría tener al Tokubetsu Jounin colgando de ellos de esa manera. Aún así, era bueno que alguien le estuviera dando contacto físico de forma regular, porque Anko pasaba la mayor parte de su tiempo libre tratando de divertirse en presencia de Naruto porque odiaba estar sola, especialmente cuando estaba aburrida, porque sabía que no lo estaría. Capaz de un apretón de manos, tal vez un pequeño abrazo, ligero y que duró solo un segundo, o uno de ellos sacando al otro del peligro, pero ella todavía se sentía incómoda con él. O, más bien, se sentía mal no sentirse incómoda con él como ella con tantos otros. Sin embargo, estaba mejorando. Al menos podía conversar con él durante la cena en las ocasiones en que lo visitaba o recibía tanto a él como a su mejor amiga. Y mira, ella incluso estaba sentada junto a él hoy y se encontró relajándose tanto como un Jounin en una habitación de otros Jounin extranjeros. Eso fue una mejora notable y estaba muy orgullosa de ello. Un poco más de tiempo y ella podría sentarse lo suficientemente cerca de él como para estar en contacto constante. Estaba muy lejos del papel de hermana mayor cariñosa que inicialmente había querido desempeñar cuando él era joven, y parecería que para cuando ella llegara a esa etapa, él sería demasiado grande para usarlo como oso de peluche, pero era mejor que no. Siendo parte de su vida porque ella estaba tan nerviosa a su alrededor que sus instintos actuaban como si estuvieran amenazados. Buenas tardes, Kurenai-san. Saludó, cambiando de pequeñas palmaditas a frotar círculos sobre la espalda de su amiga. Anko había dejado de fingir, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Por un momento, Kurenai estuvo celoso, pero rápidamente logró apartarlo. Se sentiría lo suficientemente cómoda con él con el tiempo, solo necesitaba ser paciente. Buenas tardes, Naruto-kun. ¿Están a punto de empezar? Hizo un gesto perezoso a los dos eternos Chunin que estaban luchando por configurar las pantallas atadas a las cámaras escondidas en la sala de examen. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Su respuesta fue seca, pero ese destello de diversión no se extinguió. Su actitud parecía un poco fuera de lugar hoy, pero Kurenai no pudo identificar exactamente lo que finalmente decidió que era una combinación de estar cerca de extraños que lo mantendría bastante formal y amigos con quienes generalmente se relajaba. Ella tenía razón, en parte. De todos los que vivieron aquí, ni una sola alma no estuvo presente. Desde los nuevos gerentes de transporte más ricos hasta el vagabundo más reciente que espera una oportunidad en la ciudad portuaria en rápida expansión, que pronto será ciudad portuaria, ninguno quería perderse esto. Y nadie podía culparlos realmente. Nunca antes su país había tenido algo parecido a esto. Claro, Gato tenía sus mercenarios y había una guardia limitada con el daimyo que lo precedió, pero esto era un ejército. Un ejército adecuado. Su ejército. Docenas y decenas de pies cayeron en sincronía, hombres y mujeres vestidos de manera idéntica marchando por las calles de Nami no Kuni, sosteniendo orgullosamente pancartas de una bola de fuego de dos lenguas, el símbolo de Inokun, elevándose sobre su propia señal de olas estilizadas. Como el sol naciente.
Y fue un amanecer. Su hogar ya no podía considerarse el mismo pequeño pueblo de pescadores que había sido durante tanto tiempo bajo Gato y había superado con creces el estado en declive en el que había existido durante los últimos daimyo. Ahora eran una ciudad, cada vez más próspera cada día y expandiéndose rápidamente a un ritmo que la mayoría aún no podía creer a pesar de estar allí para presenciarlo. Ahora tenían un líder adecuado, uno en el que podían confiar su bienestar, en Inuzuka Ana, el gobernador de Nami no Kuni, y ahora tenían un ejército como un país adecuado. Las cosas finalmente estaban mejorando, pero había una corriente subterránea de inquietud que penetró la emoción. Tenían un ejército, sí, y eso era genial, pero ese mismo ejército estaba actualmente en marcha, hacia donde no tenían la menor idea. Fuerzas externas que trabajan para un maestro, el misterioso daimyo, a quien nunca habían conocido y se ocupan de sus asuntos sin cuestionarlo. No era tanto su ejército como una fuerza controlada por el mismo individuo que los controlaba y ahora movía sus piezas como parte de un plan del que no sabrían nada hasta su conclusión. Por supuesto, sabían que no todas las fuerzas eran directamente de los daimyo. Había invitado a aliados a su aldea, permitiéndoles construir su base y ofrecer su apoyo al país en crecimiento, y ahora le devolvieron el dinero marchando al paso de los que tenían caras de lobos. Observándolo todo desde el techo estaba su líder, no el de cabello plateado, sino su propio maestro, una mujer con largo cabello negro y una sonrisa complácida que envió un escalofrío de terror por sus espinas. Ese era el rostro del sonido, la persona con la que su daimyo los había aliado y, lo más importante, la persona que estaría dirigiendo su ejército. No fue un pensamiento agradable, pero uno que eligió a alguien como Ana, y uno de quien Ana aceptaría estar bajo el mando, no podía ser tan malo. Aún así, mientras observaban al ejército marchar constantemente hacia los bosques en el borde de la vía fluvial que separaba su hogar del resto del mundo, no pudieron evitar sentir que su mundo estaba cambiando mucho más de lo que ya estaban teniendo problemas para adaptarse. Independientemente, todavía deseaban la mejor fortuna al ejército que partía, su ejército. Porque estaba en la naturaleza del hombre mantenerse firme detrás del lado que llamaban suyo incluso cuando estaba equivocado. Una vieja, casi muerta llama de patriotismo se volvió a encender en los corazones de quienes presenciaron el desfile de guerreros y dentro de los jóvenes nació una chispa que no moriría pronto. Porque no había nada más inspirador que ver una fuerza reunida con el único propósito de derramar sangre y acabar con vidas en nombre de tu hogar. Al verlo todo, Orochimaru sonrió. Ya casi era hora.